Ya estamos de regreso aquí en el 97.7 de Radio Centro y sus repetidoras en Guadalajara, en Monterrey y en algunas otras ciudades de la República, con el gusto de siempre de tener aquí en esta mesa de periodistas a tres distinguidos profesionales de la comunicación, del análisis. Déjeme decirle que luego suele darse que una inercia en otro tipo de mesas de análisis suele llevar ahora a veces a comentar o a plantear que por qué no se tienen representantes de determinado partido, corriente o personaje para que dé el punto de vista de ese partido, personaje o corriente. La diferencia, y yo creo que lo que hace distinta e importante esta mesa de periodistas, es que aquí no se representa a ningún partido, a ningún personaje, a ninguna corriente política. Son periodistas con una larga trayectoria que han estado criticando al poder, sus abusos y excesos durante mucho tiempo. Opino yo que tienen plena autoridad para seguir haciéndolo como lo hacemos en esta mesa. Alejandro Páez Varela, subdirector del portal Sin Embargo. Buenas tardes. Encantado, muchas gracias. Bienvenido. Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso y columnista en El Heraldo de México, bienvenido. Muchas gracias, Julio, mucho gusto de estar otra vez aquí. Claro, con mucho gusto de recibirlos. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bueno, ¿a quién le quieren pedir disculpas ustedes o ustedes no van a plantear la necesidad de solicitar disculpas? ¿A quién tendríamos que pedirle disculpas? Alejandro. Pues más o menos me imagino por el tema que quieres tocar. Pues hay siempre razones para ofrecer disculpas. El mismo presidente decía, ¿no? Decía, hay razones para ofrecerle disculpas a los chinos, masacrados efectivamente durante la revolución. Sí, en Torreón, Coahuila. En Torreón, una de las matanzas históricas. Un episodio, sí, en Ciudad Juárez, un episodio conocido de Pancho Villa, parado a mitad de la calle, entonces Avenida del Comercio, bájenme ese chino, y un tiro en la frente, violación a los derechos humanos hace 100 años. Y él hablaba de los yaquis también, una gran tragedia, el tema de los mayas, bueno, que es casi la consecución de la gran tragedia que nos reúne, que es la tragedia de hace 500 años. Pues yo lo que veo es que estuvo mal planteado, mal manejado, estuvo acelerado, la carta pudo haber sido muy buena, la petición pudo haber sido muy, muy buena. No olvidemos que los sefardíes han obtenido del gobierno de España no una petición de perdón del rey, pero algo quizá mejor, que es la aceptación del daño provocado hace 500 años exactamente, cuando son expulsados de Sefarad, que son expulsados los judíos, y además se les entrega, con solo comprobar que su apellido viene de ese linaje de los expulsados, se les entrega la ciudadanía, que es la española, pero es en sí mismo la europea. No la necesitan, pero ahí está. Y bueno, Canadá ha ofrecido disculpas por el periodo nazi, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que Alemania, lo mismo. Es decir, hay una justificación moral, ética para solicitar un perdón, así, por supuesto que lo existe. Y también no hay de todo saldado el agravio. Mi mamá sigue recordando que su abuelo murió en las minas españolas en Chihuahua. Mi mamá lo sigue recordando, es una mujer de 80 y tantos años y no olvida episodios muy concretos de minas, así, tal cual. Entonces había manera de solicitarlo, pero siento que se le escapan, como muchos otros temas al presidente, a la hora de plantearlo, de soltarlo mal pensado, mal planeado en una mañanera. Miguel Vadillo, buena idea, pero mala ejecución. Fíjate que esto que está ahí en las mesas políticas, en las mesas de la población, en sus comedores y en las mesas de comentarios, análisis como la que tú presides, ha servido voluntario o involuntariamente de un acto distractor. Hay otros problemas graves, por un lado. Por otro lado, me parece que aquí ya se muestra una clara influencia de la doctora Beatriz Gutiérrez. Me parece que esto que habían prometido, que no asumiría el papel de primera dama como teníamos acostumbrados, o como aquel papelón que hacía Marta Sagún dirigiendo al país en lugar de
el expresidente Vicente Fox. Me parece que hay influencia de parte de ella para que se hiciera esto. Yo también creo que no fue adecuado cómo se hizo. Hay motivos para que se concrete. Se ha mencionado que lo han hecho otros gobiernos, ¿no? Muy simbólicamente Alemania sobre a los judíos, ¿no? O se trabajó mal o ha generado una polémica de discusión en todos lados, pero sí me parece que ya se muestra una influencia de la señora, de la doctora, sobre Andrés Manuel para este tipo de cosas. Creo que puede tener alguna motivación electoral en 21, esta discusión. Y creo que... ¿Electoral con la propia doctora Beatriz como partícipe? No, esa parte no creo que lleguemos hasta allá, pero sí hay influencia, a eso me refiero nada más, ¿no? No lo dejo tampoco ni medianamente ni cercanamente a lo que hicieron otras primeras damas en otros momentos de gobierno. Me parece que hablar de reconciliación con motivo de los 500 años, ¿por qué no trabajar más en la reconciliación nacional, Julio? Me parece que hay una motivación del propio presidente para dividir a la sociedad, sobre todo, por ejemplo, contra las organizaciones civiles, vemos, por ejemplo, que esto que está sucediendo de la CENTE hoy, ellos, los profesores, se les había prometido que ni una coma quedaría. Hoy está aprobándose la reforma. Entonces, a estos radicales de izquierda que les llama el presidente, que ahora los acusa de juntarse con los radicales de derecha, la prensa fifí, hipócrita, difamatoria, etcétera, etcétera, está creando una división, una confrontación en la sociedad. Yo creo que eso habrá que buscar esa reconciliación primero, ¿no? Álvaro Delgado, ¿cuál es tu opinión, tu lectura de esto? Hay muchas paradojas. La primera de ellas, observo yo, es que un propósito de reconciliación ha generado un encono, una discordia, sobre todo en España, fíjate. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Bueno, por eso y por otra cosa también. Porque si ha generado tal cantidad de reacciones es porque las heridas están ahí. Y en efecto, no podemos ignorar que hace 498 años, se cumplirán los 500 años en el 2021, justamente cuando hay un proceso electoral en México intermedio, se cumplen justamente esos 500 años, medio milenio, de la caída de México Tenochtitlan o Tenochtitlan, que es, entiendo, lo que busca López Obrador con la carta que envía al rey de España, discutir. Él le pide que el reino de España, que hace 500 años no lo era así, era el reino de Castilla, pida perdón por las matanzas, por la violencia ejercida en contra de los antiguos mexicanos, que naturalmente no eran entonces, no existían como país ni como Estado. Tampoco existía como país ni como Estado España. Eso también es importante. Pero el objetivo es, dice, tenemos que reconciliarnos y para reconciliarnos hay que pedir perdón. No olvidar. El problema es que estábamos tan a gusto, no acordándonos de eso, aunque eso estuviera ahí, presente, cada 12 de octubre, cuando se conmemora el Día de la Raza, y que pasa así de un día para otro, y cómo ustedes se acordarán, y el auditorio se ha de acordar, cómo al conmemorarse los 500 años de la llegada de los españoles a América, se generaron incluso mesas de deliberación sobre el encuentro de dos mundos. No el abuso de un grupo de conquistadores, de un imperio, de un reino, el de España,
que llegó a este continente a aplastar y efectivamente a abusar y a saquear nuevas tierras. Creo que el asunto es pertinente desde el punto de vista de discutirlo, de deliberarlo. La reacción que ha habido en México, sin duda, por parte de la oposición, que está todo su derecho de oponerse, eso es. La reacción en España me parece que revela hasta qué punto tampoco los españoles logran superar esto, que qué bueno que se discuta. Si lo hiciéramos en una respuesta rápida, bueno, Alejandro, ¿el presidente López Obrador sale beneficiado o perjudicado, primero en lo nacional y luego en lo internacional, con este lance? Pues por supuesto que, como se dice de manera muy coloquial y con mucho respeto, como también él lo dice, pues enseñaron los chones, porque no estaba bien planteado. O sea, primero es una carta que está filtrada. O sea, es una filtración, es el producto de una filtración. Nos enteramos, la prensa, por el presidente a medias de la argumentación. La carta sí es la que existe, porque todavía no sabemos si es la que se ha hecho pública. La carta no está mal. O sea, no está mal. Hay una petición de, oye... Lo poquito que se ha filtrado, poco que se ha porque filtrado. son 2 de 4 cuartillas. Claro. Y 2 y pedazos. Y además 2 cartas son. Claro. Acordémonos que hay una solicitud similar, una carta similar al Papa. ¿Qué podría tener? Es otra cosa. Vaticano. Sí. Que le dice, oye, ustedes tomaron parte de una tragedia, de una matanza, donde deliberadamente se violaron derechos humanos, fue una voluntad de un Estado contra una población indefensa. No está mal, hombre. Cerremos ese capítulo. Les ofrece, les tiende el tapete, la carta. Como se argumenta en la mañanera y como se convierte en un chisme de Twitter, y luego estamos pendientes de que salga la carta real, a ver si es la que trae El País o no es la que trae Reforma, y luego en el chat de Presidencia de la República hay una discusión intensa sobre que no el aparato de comunicación no está respondiendo a la exigencia de los reporteros que quieren que les entregue la carta que ya está siendo en pedacitos difundida. Pues básicamente lo que te demuestra es que no hubo ni siquiera control del aparato de la Presidencia de la República sobre un documento que era muy fácil de malinterpretar, porque lo es, hombre. No te vas a parar, es hasta ridículo. Si lo piensas así en el vacío, es hasta ridículo decir, oye, hace 500 años te comiste un chicle mío, págamelo. Pues no era eso, era, oye, hace 500 años pasó una cosa terrible aquí, murieron millones, porque son millones de indígenas a causa de una intervención salvaje de un Estado poderoso, convertido en un colonizador, y lo mínimo para terminar, para cerrar, ofréceme una disculpa, no a mí, no al Estado mexicano, a las poblaciones indígenas, que por cierto siguen vulneradas. Miguel, ¿puntos positivos o negativos ganó López Obrador en este lance? Y no dejo de pensar en lo electoral del 2021, en el cual también, concurrente con la remembranza de la caída de Tenochtitlán y la independencia de México, pues vienen las muy cantadas elecciones intermedias. Fíjate que me pregunto si el presidente trató esto con el presidente español cuando estuvo aquí. Si se cabildeó previamente, si se acordó que se hiciera de esta manera. El comunicado oficial no aludía a nada. Eso. No, nada. Pero a lo que voy, Álvaro, es que estaba el presidente español. Era un buen momento para hablar del tema, en corto, directamente, y acordar la carta. Después el presidente le comunica al rey, ¿no? Que yo me río de su monarquía, me parece lo más retrógrada posible. La verdad me burlo de eso. No puede ser que... Si estuvieras en España modernos, sería delito, es delito. Sí, afortunadamente no. Aquí afortunadamente viajar a España. Afortunadamente pero, aquí podemos criticar. Sí. No, pero creo que no es una... no, yo te coincido contigo, Alejandro. No, fue la forma, la filtración, la forma como se está dando. La explicación de Andrés Manuel, inclusive en el video me parece que está con su esposa, con la doctora. Me parece hasta bonita, fíjate, la presentación. Pero el fondo...
¿Cuánto tiempo le hemos destinado y le está destinando toda la población a algo cuando tenemos, Julio, esa es mi preocupación, verdaderos problemas? Me preguntas, ¿positivo, negativo? Negativo. ¿Qué ganamos? ¿Un interés por la historia, por la lectura de la historia? A ver, en mi primera participación yo quise plantear que es útil que se discuta, y aún yo creo que es importante que se pida perdón, no al Estado mexicano, efectivamente, por parte de la corona española, sino reconocer que después de 500 años ese perdón no se ha emitido, ni siquiera en aquel arreglo de 1836, en aquel acuerdo en el que se emite una amnistía y se decreta un olvido. Sí, sí. No, aquí no debe haber olvido. Y al menos el olvido por decreto. Olvido no, perdón sí. Ese es el objetivo. Pero esa era la primera parte de mi intervención. Y en esa segunda digo, por supuesto que López Obrador está haciendo, no política exterior, está haciendo política interior. Involuntariamente o deliberadamente también, el asunto emerge a unas semanas de que haya elecciones generales en España. Sí, claro. El 28 de abril. Sí. Y por eso la reacción también en España. Claro. A excepción del partido de Podemos, Ciudadanos, con su Partido vocera Popular, unió a el todos. PSOE, Sí. unió a todos. Todos. ¿Por qué razón? Porque en España está tan arraigado el orgullo conquistador que decir, sí, hay que pedir perdón a los indios, es electoralmente funesto. Por eso, salvo Podemos, todos se lanzaron en contra de López Obrador, y esa carta que no existe, salvo en pedacitos que se filtraron, yo creo que desde España. Sí. Sí, en las primeras horas es el país. Es el país. Pero el país ni siquiera presenta la carta, presenta unas ideas. Y habla de versiones que le dan diversos funcionarios. Y que funcionarios mexicanos. Funcionarios mexicanos también. Pero no se conoce la carta. Y los pedazos que publicó ayer Reforma son esos, son pedazos. No el documento completo, que no creo que se vaya a dar a conocer de manera institucional, porque forma parte de la propio trato diplomático que hay entre las naciones, ¿no? Está excediendo su papel de presidenta de un consejo honorario de una comisión para la memoria histórica y cultural de México, la doctora Beatriz Gutiérrez. Desde mi punto de vista es clarísimo. Que lo está violando, que está excediendo. Que está actuando en ese cargo honorario que tiene, pues naturalmente que un aspecto como el de la petición de perdón al Reino de España sobre las barbaridades que hicieron los conquistadores con los antiguos mexicanos, claro que le corresponde. Tan es así que aparece precisamente junto a Andrés Manuel López Obrador en Centla, Tabasco, cuando inicia propiamente esta polémica, que la revela el propio López Obrador y que concita inmediatamente una respuesta de España. Pero Beatriz Gutiérrez Müller está haciendo ejerciendo ese trabajo que como investigadora, como académica tiene, y como lo advirtió desde que se anunció en el Palacio de Lecumberri que ella estaría participando en este tipo de asuntos de manera honoraria. ¿Qué tanta influencia de carácter político, es decir, más allá de esta responsabilidad, está ejerciendo Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de la República? Todavía no lo identifico yo como algo anómalo o algo ilegal. Muy ilegal. No es el caso, por ejemplo, de Marta Sagún, que claramente fue una mujer que no solamente tuvo una influencia negativa en la política del país, en episodios grotescos de ese sexenio, como el desafuero, por ejemplo, contra Andrés Manuel López Obrador, sino también en negocios. En la corrupción, claro. En la corrupción, claro, de ella y de sus hijos. Es un caso, creo que muy diferente, inclusive muy diferente al que asumió Margarita Zavala en su carácter de esposa de Felipe Calderón, que en todo caso fue menos estridente, discreta, le dicen por ahí, y muy diferente también
a los escándalos de la propia esposa de Enrique Peña Nieto. Creo que tiene Beatriz Gutiérrez Müller credenciales para involucrarse en un cargo honorario, y habrá que ver si se involucra políticamente, y entonces habrá que decirlo también. ¿Alguno de ustedes recuerda el nombre del coordinador de esta Comisión de la Memoria Histórica y Cultural? No. No. Claro que no, pues. Porque en todo caso, a lo mejor quien debería haber hecho todo esto, pues era el coordinador de la Comisión para la Memoria Histórica y Cultural y no la presidenta de un consejo asesor. El coordinador es Eduardo Villegas, pero ni lo conocemos ni lo vemos. Entonces, en términos estrictamente políticos, me pregunto si el cargo honorario de presidenta de un consejo asesor está sustituyendo en la práctica y con hechos políticos muy fuertes, pues lo institucional que debería ser Eduardo Villegas. Acá hablamos de una influencia real de la señora, de la doctora, en la toma de decisión de este caso concreto, de las cartas y de esta petición, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero estamos hablando de la intervención. No hay punto de comparación, Álvaro, por supuesto, de citar a la señora Marta Sagún, ¿no? Una mujer que llegó por el dinero a la presidencia de la República, a hacer negocios con sus hijos, a costa de Vicente Fox, que o no se enteraba o lo dejaba pasar muy claro. Claro que se enteraba. Y que Así también es se cómplice. aprovechó. ¿No? Entonces no hay Es punto de cómplice. comparación. Ahí están pues, sus ¿no? negocios que La doctora revivieron es una con mujer Marta. adulta, Claro. etcétera, tiene un papel en esto histórico que ustedes mencionan, y eso pues avalaría en algo su intervención. Sin embargo, sí creo que hay una influencia que hay que estar atentos, como Indebida. se plantea en este asunto, ¿no? Porque ellos nos vendieron otra cosa, ¿no? Es verdad, sí. Entonces hay que estar atentos solamente. Sí. La petición de esto, bueno, pues está bien que se discuta, y eso me parece sano, porque todo se debe discutir, ¿no? Sí. A mí me parece, mira, con todo lo que es este país, que el presidente tenga una voz más y una voz íntima, que le pueda plantear cosas y que sea una voz inteligente, ya es una ganancia. O sea, los últimos presidentes, con todo respeto, como se dice ahora, Dice el clásico. como dice el clásico ahora, hijo mano, qué manera de acompañar a un presidente. Digo, pongo como ejemplo la última primera dama de este país, qué vergonzoso papel, vergonzoso, penoso, que exista una segunda opinión cercana a él, al presidente, que sea inteligente, que le acerque por lo menos ideas medianamente estructuradas, que le permitan gobernar para bien. Eso me parece bien. Ahora, ella debe cuidar, efectivamente, no sobrepasarse, porque todo el mundo va a estar muy pendiente de su papel. Oye, hablando de primeras damas, Julio, Sí. me decían que ya se concretó el divorcio, ¿eh? De Peña y Formalmente. Angélica. Que ya se concretó. Sí. Con los 35 autos y todo eso. Eso no lo sé. Pero bueno, Ya la ves todo petición lo era que- escandalosas. Me y temo que asombrosas. no vamos a enterarnos, porque ha de haber habido un muy buen arreglo y de con- fortunas o que sea, no aparecen en las declaraciones Álvaro, patrimoniales. o sea Por que su- no por vamos a ver supuesto. la telenovela de Angélica en Los Pinos, porque yo sé que ella amenaza, porque tiene grabaciones de cosas que sucedieron adentro y una narración de estos hechos. Así sea telenovela, yo creo que la vería mucha gente. Yo creo que Televisa ha de estar aquí muy metido, ¿eh? Pero Pues- por eso digo que no lo vamos a conocer, porque si tiene esas bombas informativas, pues claro que le va a dar a la señora Lo que la señora Bu- quiere. De hecho, pues ella es Para que no se arma de sepa. cargo. O sea, Sí, digo, sí, sí. es arma de cargo del, Pues sí. del presidente, para que Pues si algo hubo, Aunque ella también fue la tiene que su dispara. historia ella, ¿de acuerdo? O sea Claro. que ahí ambos tienen información Por mutua que supuesto. puede dañar a Los audios y los videos podrán ser vistos en todo caso por selectos invitados a la sala de alguna casa blanca que se vuelva a restituir para el uso de la señora. Que ya está Angélica restituida, Rivera. por Sí, supuesto. así es. Varios. Pero bueno, los invito, si no tienen inconveniente, en que pasemos a otro tema después de que hemos hablado pues ampliamente sobre este asunto de Beatriz Gutiérrez, memoria histórica y petición de disculpas. Tenemos a la gente otra vez con el... ¿Qué? Tú te quedaste como con ganas de decir algo. No, bueno, es que iba a decir lo que Vadillo dijo en su primera intervención. Ajá. A ver, hay otros problemas Ujú. más acuciosos que esta discusión sobre un asunto que ocurrió hace 500 años u otro que ocurrió hace 200 años con la excomunión de Hidalgo y de Morelos. Uno de los problemas que está en curso
es precisamente lo que hoy está discutiéndose en la Cámara de Diputados, aprobándose ya en comisiones, y que le disgustó a la disidencia magisterial, a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, y que creo que tiene que ver solamente con una cosa, con dinero. Y Con plazas, dinero, ¿no? pues es dinero. Es dinero. Plazas, ¿no? ¿Es dinero? No, pero mira, No, mira, es Álvaro, dinero. son plazas para egresados de las normales, que tengan plaza inmediatamente cuando egresen. Sí. Es trabajo también, Álvaro. Sí. O sea, no califiquemos nada más como que es un asunto de dinero, de que quieren dinero, ¿no? O sea, es que la gente tenga trabajo, que es lo que ha prometido el presidente. ¿no? Pero ese es el asunto de fondo. O sea, plazas, el que los egresados de las normales tengan la posibilidad de Trabajo. incorporarse Es presupuesto. a dar clases, Tengan trabajo. claro, eso no tengo ninguna duda de que va a quedar garantizado. Lo que creo que no va a quedar garantizado es el flujo de los recursos que también, a través de los líderes, se otorgan a las agrupaciones sindicales, y sobre todo recursos que a lo mejor tienen derecho porque forman parte de una representación sindical, pero recursos absolutamente opacos. En ese caso y en cualquier otro de los sindicatos que reciben recursos públicos. Pero en efecto, ese es un tema, perdón por meterme, como hay otro asunto que tiene que ver con la ratificación en el Senado de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Vámonos por partes, como diría el clásico. Sobre la CENTE, ¿algo que decir, Alejandro? Pues nada, lo que creo que dijimos hace una semana, lo que yo dije hace una semana, me parece que sí tienen que responderle a la CENTE, tienen que darle lo que le prometieron a la CENTE, porque pues así se hace gobierno, y por el otro lado, creo que es un pleito entre ellos. O sea, adentro de la gente debe existir la gente, la gente que operó electoralmente para Morena, en Oaxaca, en Chiapas, en tal, y que son interlocutores muy válidos como para que les digan, oiga, sentémonos, dialoguemos, no bloqueemos calles, no hagamos este espectáculo que parece un regreso a un pasado que está aquí muy cerquita, y yo creo que el gobierno tiene el Congreso tiene que responderle a la gente con lo que se prometió en campaña. Yo recuerdo, el ni una coma quedará de la reforma. Claro. Que lo dijo Mario Delgado. Delgado representando a Morena, o sea, a Claro. López Obrador No mismo, quedará ni que una era coma. y sí ha quedado. Es una reforma revolcada. Bueno, una reforma que aplauden panistas, priistas. Claro. Ya Hay es que una- preocuparse. Sin duda. Estoy En un completamente de gobierno, acuerdo. Estoy en un completamente de gobierno acuerdo. de izquierda, un gobierno liberal, hay que preocuparse. Hoy hablé con Alfonso Robledo Leal, panista, secretario de la Comisión de Educación, y estaba absolutamente a Entonces, favor. efectivamente, es una muy mala reforma. Esto es una mala reforma, ¿no? Bueno, Gil Antón, Ajá. que es un experto en Sí. materia educativa, Y que no puedes calificarlo de fifí, ni de No. derechista, ni no, nada. pero es alguien que está precisamente advirtiendo que la reforma de Peña sigue siendo la reforma de Peña. Ayer dijo, es el mismo telar, pero con diferentes hilos. Ándale. Es la misma cosa, y dijo, es una reforma espejo de la de Peña Nieto. Es decir, yo no me considero ni por mucho experto en la materia, y creo que las voces de expertos, como es el caso, son las que a las que hay que, digamos, escuchar con atención, más allá de que uno tenga posiciones como yo la expresé aquí respecto del dinero, que es un aspecto que sí me parece que también cruza o debe cruzar esta reforma. Pero en todo caso es algo que está en curso. El magisterio tiene representación no solamente en Morena, tiene representación legislativa en el PRI, en el PAN no, pero por lo menos en el PT, Sí, o sea, hay una representación. Votaron en contra, ¿eh? Sí. Bueno, Y se abstuvieron otros. Sí, ¿eh? es que ese es Votaron parte en contra. es o que sea, ese es parte de la discusión sobre el talante del alcance de una reforma que es efectivamente un compromiso de López Obrador y de Morena de erradicar la aprobada
en el Pacto por México. 3 votos de Morena en contra fueron Sí. justamente de los profesores llegados por esta vía y los del PT igual. Alejandro. Sí, yo creo, sospecho, no tengo ningún dato, que a la mejor Mario Delgado quiso sacar como lo que hizo Monreal en el Senado con aquella sorpresa de que de repente ya había amarrado la Guardia Nacional. Yo creo que se dejó llevar por los demás, se sentó en una mesa muy excesivamente negociadora, la avanzó, dijo ya la tengo y pues vamos a votar esto, qué bueno que todos estamos de acuerdo, tal. Yo tengo esa impresión porque solamente así justifico que no es, o sea, que a quienes va la reforma estén protestando en la banqueta. Es la única manera de justificar que la coordinadora esté tomando el Congreso cuando es para ellos. La reforma es una promesa. Es más, se abrió la reforma para decirles, vénganse muchachos, ahora sí, ¿qué quieren de esta reforma? ¿Toda la basura? Bueno, démosle toda la basura. Yo digo que más bien le ganó sacar algo unánime que ya había sucedido, digamos, en el Senado. Hace una semana, en la mañanera de López Obrador, él dijo, se elimina la reforma. La mal llamada. Sí. La mal llamada reforma educativa. Lo dijo en los micrófonos ante la prensa nacional e internacional. Bueno, lo dijo a lo largo de la campaña, claramente. No, desde pero antes, muchas ¿no? veces. O sea, ya como no lo presidente dijo electo. con motivo electoral. Lo dijo hace 5 días, 6 días. Y sin embargo, este tema, el tema educativo, y particularmente la reforma, está hoy, como muchos otros temas, en el ámbito de lo electoral, que tiene que ver también en el caso de la petición de perdón. López Obrador en específico está haciendo política interna. Este tipo de asuntos cohesionan a su base política y electoral. De la misma manera que en el caso de la reforma educativa, particularmente al PAN, más inclusive que al PAN, le interesa claramente una reforma educativa que se identifique con la que avaló en el marco del Pacto por México el sexenio pasado, sobre todo estando al frente de los diputados, no se nos olvide, un prospecto presidencial del PAN, que es el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Que está muy activo en esto. El tema educativo es muy sensible en términos políticos y electorales, y cada quien y cada cual está buscando la manera de obtener los mayores beneficios con este tema. Miguel, nos comentabas algo relacionado con una información específica. Sí, bueno, esta polémica que surgió en torno a la estafa maestra y la relación en Pemex, o la participación. Se había retirado del cargo al director general de Pemex Exploración, Miguel Ángel Lozada Aguilar, que es un puesto después del director general, yo creo que el más importante porque controla 60-70% del presupuesto y tiene a 50,000 trabajadores, ni más ni menos, y es la exploración y producción de petróleo. Este personaje que había sido cuestionado su participación en la firma de contratos con universidades para la elaboración de proyectos y estudios. La llamada estafa maestra. Y se triangularon, ¿no? Se triangularon empresas privadas, algunas de ellas fantasmas, que no existían. Bien, esto es un desvío de recursos. Este hombre que reconoce haber firmado contratos es separado del cargo, es investigado, sin decir qué ha pasado con la investigación, ya está otra vez ocupando el puesto. De nuevo Ya está reinstalado en la dirección, pero no nos han dicho cuál fue el resultado. Ni función pública, ni en las mañaneras el presidente o su vocero, Jesús Ramírez, han informado si lo exoneraron totalmente. O quién ordenó este perdón, porque yo así le estoy calificando, a un hombre que está claramente, nosotros lo entrevistamos y confirma que sí firmó los contratos él personalmente cuando estaba a cargo de Cantarell. ¿Esta información está disponible en la revista Contralínea? Sí, ¿Cuál es el Twitter o el...? Ahora y en la mañana, pues métanse a Contralínea. Yo no le hallo mucho a las redes sociales, la verdad. Pero bueno, la noticia es esa, ¿no? Que
Muy bien. Es un hecho que, bueno, habría que explicar, que nos digan que salió exonerado al menos. Sí, ¿no? porque Sin embargo, también dieron información de otra cosa. De esta misma semana. Ujú. Pues resulta, a lo mejor para los millennials para muchos otros, no ubican quién es María Elena Vázquez Nava. Pues sí. Aquella contralora de Carlos Salinas, que después reaparece en muchos momentos en los siguientes años, incluyendo el gobierno de Peña, de donde se lleva un montón de contratos sin licitar, por supuesto por cientos de millones de pesos. Los últimos contratos que obtiene ella son del nuevo aeropuerto. Ella está dentro del nuevo aeropuerto. Pues ahora una asociada de ella del mismo despacho acaba de entrar, se convierte en la que vigilará las compras en el gobierno de Andrés Manuel, desde la Secretaría de la Función Pública, y está publicado igual en Sin Embargo. Tú sí te sabes la dirección electrónica. Sí, tengo que saberme, si no me corren. ¿Cuál es? Sinembargo.mx. Bueno, pues una vocación por la opacidad, Álvaro. Y cuidado por las complicidades. Sí, efectivamente, como Vadillo dice, está siendo reinstalado este servidor público sin que se informe de manera pública las razones de su exoneración o de su perdón. Pueden ser las dos cosas, claro. Están entredicho, ojo, la palabra presidencial. Públicamente López Obrador dijo que se iba a someter a este personaje y a otros involucrados en la estafa maestra a una investigación llevada a cabo por la Secretaría de la Función Pública. No se ha informado una sola palabra al respecto. Si para decir que no tuvo nada que ver, si actuó por una orden expresa de alguien, o porque se amenazaron, o porque lo amenazaron para que lo hiciera, no lo sabemos. Claro. Entonces, la única explicación que uno puede anticipar es que allí hay un encubrimiento, hay complicidades, todo partiendo de la opacidad. Porque la única explicación que podemos aceptar, en realidad, es la del presidente, que es quien comprometió su palabra, como bien dices, en una mañanera, en una conferencia de prensa, frente a todos los medios. Así es. Frente a la nación. Claro. O sea, no es ni siquiera el foro, es la palabra presidencial de manera pública, comprometiéndose a algo que no se cumple. Sí. Hay otro caso, perdón, pero en Pemex, resulta que la abogada general de Pemex, Sí. María de la Luz Delgado, personera de Enrique Peña Nieto y de Erubiel Ávila, ahí está en ese cargo de primer nivel. Claro. ¿Cuál es la razón? No existe. Sí. Opacidad en lo administrativo, opacidad política, opacidad al interior de Morena, donde surgen las protestas y los problemas por las tales encuestas fantasmas que solo conoce el que las dice tener en la mano para avisarle a los perdedores que perdieron y al presunto ganador que ganó. Está en este momento Baja California con una descomposición en la cual la carta que parecía la más natural para buscar la presidencia municipal de Tijuana y consolidar el triunfo de Jaime Bonilla como candidato a gobernador por Morena, pues se está descomponiendo. ¿Qué ves tú por ahí, Miguel Vadillo, en todo esto? Que además está ahora Alejandro Rojas Díaz Durán acusado ante de oficio lo están investigando porque él está denunciando muchos actos irregulares, Y anunció divisorios, denuncias también. denuncias, sí, así es. Contra Jacob, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a pesar de esto que está sucediendo tanto en Puebla o que ya sucedió en Baja California, me parece que Morena va a arrasar, Julio. Sí, yo yo no también veo la posibilidad. Esta ola López Obradorista, morenista, está brutal. Van a seguir acumulando más poder.
estas diferencias políticas que se están presentando, estos cambios de bandazos de posiciones como candidatos, inconformidades, van a ser insuficientes para evitar o impedir que gane Morena. Y yo, la verdad, creo que la población en general está verdaderamente harta de los dos partidos que habían ostentado el poder. ¿Jacob en camino de salida, Alejandro? No lo sé. Lo que sí sé es que efectivamente va a ganar Morena, pero el poder no es para siempre. O sea, estoy oyendo hace 7 años, cuando decían, pues va a arrasar Peña Nieto. Es que de todas maneras el poder se desgasta en el ejercicio justamente por esto. Y Fox arrasó. Digo, en ciertas circunstancias la votación no fue tan... Pero arrasó históricamente, y eso sí. se acaba. Álvaro. En efecto, en el caso específico de Morena, es muy clara la confrontación que existe hoy entre Jacob Polensky y el grupo de Monreal. Y es la disputa de posiciones de poder con el poder enfrente de ellos. Pues por eso está tan álgida la vida interna de Morena, porque ser candidato de Morena es prácticamente garantía de triunfo. Como era el PRI. Pues como lo llegó a ser el PAN en su momento, en algunos lugares. En Guanajuato, digamos así. Pero, en efecto, en Puebla ya está definido el candidato y la estridencia de su rival no ha disminuido, porque tampoco ha habido trabajo político precisamente para incluir. Y en Baja California, Armenta, claro, Alejandro Armenta, que... Y en el caso de Baja California... Que se habla de que Armenta podría ser el candidato del PAN, sustituyendo a Enrique Cárdenas. No creo que eso ocurra. Esa es una especulación que ha habido desde hace tiempo. Efectivamente, yo veo condiciones diferentes a las de Baja California. Jaime Martínez Veloz ya es candidato a gobernador del PRD, al no obtener primero la candidatura a gobernador por 2 años, en este mini periodo en Baja California, y luego al ofrecérsele ser candidato o participar para ser candidato en Tijuana, lo despachan. Pero hay un elemento que las encuestas lo favorecían, Álvaro. Sí, todas, salvo la Jaime de Martínez Morena. Entonces uno creía fantasma. que debería de ganar, aún con otro partido. No necesariamente. Por eso, porque le favorecían. Porque Claro, Bonilla porque gana por López Obrador, no así por es. Bonilla en sí mismo. Exacto, punto, ¿no? Y porque es el sello de Morena. Pero a ver, hoy hay un hecho en Baja California que me parece que es inaceptable. Y es inaceptable porque el presidente de la República, que se comprometió a no intervenir en procesos electorales, Claro. hoy se desayuna Sí. con el candidato de Morena, gobernador Sí. Jaime Bonilla, en horario laboral. Y eso me parece que es un empujoncito. inaceptable. No lo necesita. Lo que me parece es que Sí. no necesitándolo lo haga, y eso una vez más contradice las proclamas de neutralidad, De no meterse, ¿no? de no meterse. Entonces, yo creo que este tipo de cosas hay que exteriorizarlas, hay que reclamarlas. Si el presidente de la República, con todo el poder que tiene como presidente de la República, no como López Obrador solamente, hace ese tipo de cosas, entonces sí hay esto que me parece que está en el fondo de esta acusación contra López Obrador, en el sentido de que quiere reelegirse. Él no quiere reelegirse, por favor. Eso más bien es parte de una estrategia política de sus opositores para evitar que aparezca en la boleta en la elección federal de 2021 mediante la figura de la revocación de mandato. Se nos Ese es acaba el asunto. tiempo, Alejandro. Sí. Una reflexión final en esta mesa, por favor. Mira, yo lo que veo es que el presidente podría hacer muchísimas cosas para enderezar, y por alguna razón no las hace. No sé si por la necesidad histórica del presidente, lo de hoy. O sea, aparecer en la foto, irse a desayunar evidentemente hay un cálculo en eso. Si no da pisada sin guarache, si tú vas y desayunas con el candidato de tu partido,
pues le vas a dar un empujón cuando tú eres el velero de ese partido. De verdad, yo creo que hay en el presidente algunas actitudes que todavía no termino de comprender, pero que van a dar materia para seguir hablando. De lo que ha mencionado para cerrar, Álvaro por y favor. Alejandro, la diferencia entre el priismo, la forma como ganaba a lo que pasa hoy con López Obrador, es el corporativismo y la corrupción del PRI. La diferencia es que Andrés Manuel tiene el apoyo realmente de la población. Esa es la enorme diferencia, y este tipo de cosas que suceden hoy en día, que estamos criticando y analizando, porque es nuestro trabajo además, tenemos que hacer esto al poder. Lo que está pasando, sí, ahí tienen que mejorar todo esto, pero también, Alejandro, van apenas 120 días, o sea, pensamos que ya tendría que haber resuelto los problemas del país, vamos dándole tiempo, y sí vamos a criticar todos los días lo que hacen, ¿no? Criticar todavía, Álvaro. Sin duda. Ejercicio. Sin criticar, duda. seguir criticando, Alejandro. Sí, por Seguir supuesto. criticando, Miguel. No, sí, no hay duda. Y que ¿no? también nos critiquen el auditorio, ¿no? Pues sí, claro. Lo hace, finalmente. claro, no necesitamos Sí, sí. invitarlos, lo hace. A diario. Sí, lo hacen con energía y con decisión. Bien, pues muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Alejandro Páez Varela, subdirector de Sin embargo. Gracias, muchas gracias. Gracias Álvaro Delgado, reportero de Proceso y articulista, columnista en el Heraldo de México. Muchísimas gracias, Julio. Muy buen día. Al contrario. Gracias Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Gusto en estar aquí, Julio. Y gracias a todos ustedes por esta oportunidad de compartir las opiniones, el sentir, la visión, las percepciones de lo que va pasando en esta política mexicana, siempre interesante.